Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más importantes para usted, su familia y su comunidad. Estamos atravesando por un periodo especialmente difícil y conflictivo. Además de la crisis sanitaria a nivel mundial derivada por la pandemia, se suman presiones de tipo social y económico que hacen que en algunos casos, en algunas familias, se desarrollen adicciones y problemas de dependencia. Y para ello tengo la presencia en este foro de dos expertos en adicciones y les quiero dar las más cordiales de las bienvenidas. Uno es el doctor Jaime Ponce Alcocer, quien es un psicoterapeuta humanista, egresado del Instituto de Psicoterapia Gestalt y tiene una serie de diplomados: terapia familiar sistémica, constelaciones familiares, logoterapia, enfoque centrado en la persona, bioenergética, diplomados en alta dirección, en alcoholismo y otras adicciones, familia y codependencia en Montefénix Oceánica, y ha participado en innumerables congresos a este respecto, y también fue durante 11 años el comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones del Gobierno del Estado de Querétaro. Muy buenos días, Araceli, gracias por la invitación. Soy el doctor Jaime Ponce Alcocer, a tus órdenes. Y también tenemos la presencia del maestro José Manuel Castrejón, quien es licenciado en Psicología Clínica por la UNAM, tiene maestría en Atención Integral del Consumo de Drogas de la Universidad Veracruzana y una amplia trayectoria de 37 años trabajando en actividades de diseño y desarrollo de políticas públicas de salud mental y adicciones. También ha sido secretario de consejos del Consejo Nacional contra las Adicciones y, por supuesto, ha tenido una gran participación en congresos, convenciones, cursos, talleres relacionados con la prevención de las adicciones. Y para llegar al punto que queremos, para tocar el meollo de este asunto, quisiera preguntarles a ambos, ¿qué es exactamente una adicción? ¿En qué momento se pasa de tener un consumo moderado de alguna sustancia a la adicción que puede llegar a generar daños físicos y mentales en la persona? Doctor Ponce, si es tan amable. Bueno, las adicciones son el problema de salud pública número 1 que vive el mundo. Actualmente ha crecido muchísimo el problema de adicciones, y es que las adicciones, si vemos la definición, dicción es expresión. Adicción, su etimología, es la no expresión sana de nuestras emociones. Y la cultura hedonista contemporánea que estamos viviendo promueve la satisfacción fácil y rápida de todo tipo de necesidades. Y eso genera la adicción, porque si yo aprendo a vivir la frustración, que es aprender a esperarme, a tener paciencia, a aguantar. Yo puedo tener sed ahorita y sin embargo no me paro a tomarla, no, me espero a que termine la reunión y entonces después tomo. Así hay gente que no puede aprender a vivir la frustración. Si yo tengo una necesidad, vivo la frustración y luego la satisfacción. Pero si estoy con el problema de adicciones, me voy de la necesidad a la conducta compulsiva y a la adicción. Entonces es un problema muy serio que estamos viviendo actualmente. Las adicciones son el problema de no manejo sano de nuestras emociones. Muchas gracias, maestro Castrejón. Tradicionalmente se ha pensado que las adicciones es la dependencia de una persona a una sustancia, y esto implica que existen procesos entre los cuales el consumo de sustancias va generando una serie de alteraciones cerebrales que provocan una dependencia que se va a manifestar básicamente por una necesidad continua de consumir
a pesar de las consecuencias negativas que ello tiene. Tradicionalmente se ha pensado que las adicciones es una enfermedad cerebral. Sin embargo, hoy en día se está ampliando nuestro rango de comprensión para entender que las adicciones sin duda pueden ser una forma de respuesta de la mente de una persona que sufre algún problema, algún trastorno, alguna limitación en su vida, y particularmente busca una salida, un escape o una automedicación a través del consumo de ciertas sustancias. Hoy en día también se acepta que diferentes prácticas, entre ellas por ejemplo el consumo de alimentos, por ejemplo, o las relaciones emocionales de dependencia, o la ludopatía, o la adicción al juego, a los videojuegos, pueden ser prácticas también adictivas. Gracias a nuestros dos ponentes. ¿Cómo se clasifican las adicciones? Porque todas las enfermedades del cuerpo pues pasan por una categoría, por un análisis. ¿Cuál sería su clasificación, doctor Ponce? Bueno, las adicciones se clasifican en grandes grupos como adicciones de proceso o de relación y adicciones de consumo. Las adicciones de proceso o de relación, que incluso algunos autores mencionan como la codependencia, que es la reina de las adicciones, le dicen, que es cuando yo soy adicto al otro. Puede ser que mi pareja tenga algún problema de consumo, quizá, y él es adicto a la botella, ¿no? Pero yo soy adicto a él, yo lo estoy protegiendo. Cuando en una familia hay una persona con alcoholismo, por ejemplo, todos los demás miembros de la familia, los hermanos y padres de esta persona, son adictos, tienen una adicción de codependencia con él. Unos de ellos lo están regañando y persiguiendo si va a consumir, otros le dan dinero para pobrecito consume, en fin, hay muchos juegos neuróticos, se llaman, ¿verdad? Se dicen neuróticos anónimos a los grupos, así como hay alcohólicos anónimos, hay grupos de neuróticos anónimos, porque neurótico es el primer paso, dice, reconozco que el manejo malo de mis emociones hace mi vida ingobernable. Y en el caso de Alcohólicos Anónimos, reconozco que el consumo de alcohol hace mi vida ingobernable. Entonces yo a lo que voy es a sanar el manejo de mis emociones. Sí. Y luego las adicciones de consumo, como el alcohol, tabaco y drogas, son adicciones que mucho más, todo el mundo las identifica mucho más claramente, ¿no? Pero el consumo de alcohol es un problema muy fuerte, que ahorita en México pues, es el número 1. Por eso hay problemas de consumo de alcohol. Hay alcohólico funcional y alcohólico disfuncional. La mayor parte de los días, de los años, las personas son alcohólicos funcionales. Y ya cuando ya perdieron todo, casa, familia, todo, son disfuncionales. Son los teporochitos que vemos por ahí, ¿verdad? Muchas gracias. Y maestro Castrejón. Cuando hablamos de clasificación en el tema de adicciones, en términos generales se ubican aquellas que tienen que ver con el uso de sustancias psicoactivas, es decir, sustancias que tienen la capacidad de alterar alguna parte del sistema nervioso central, y otras donde, a pesar de que no hay una sustancia como tal, sí existen comportamientos o relación con ciertos objetos o ciertas actividades que pareciera ser tienen un comportamiento muy parecido desde el punto de vista neurológico al que tiene una persona cuando consume sustancias. Y nos podemos referir particularmente al juego patológico o ludopatía. También podemos hablar de comportamientos de dependencia a ciertas prácticas, como lo podría ser el uso de tecnologías, los videojuegos. También podemos hablar hoy en día de este concepto de adictos al trabajo, ¿no? Donde la relación que se establece con la responsabilidad del trabajo es como de dependencia, con una serie de manifestaciones incómodas cuando la persona siente que está fallando. Esto incluso se vuelve algo muy peligroso. También podemos hablar de ciertas relaciones de dependencia emocional, en algunos casos se conoce como codependencia, donde la persona establece una especie de relación muy estrecha, prácticamente de dependencia hacia una persona. Muy interesantes sus respuestas que nos dan una luz, una guía para realizar en familia algunas actividades de tipo terapéutico o preventivo. Y ahora
¿Cómo se generan las adicciones? Ya habíamos hablado al principio del programa de que hay una serie de presiones de tipo familiar, económico o de una crisis por la que atraviese el país, la región, la universidad, las instancias a las cuales en las cuales participa el adicto. ¿Cómo se genera una adicción? Bueno, las adicciones se generan hay muchos mecanismos. Es una enfermedad, ahora sí que multifactorial, ¿verdad? Por ejemplo, cuando desde niño mis padres me dicen, no pienses, no sientas, y me están reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo, generan que no tenga yo confianza en mí, ¿verdad? Mi falta de autoestima se ve muy devaluada y entonces yo soy ahora sí que muy a lo que los demás digan, ¿verdad? Entonces no tengo confianza en mí y entonces eso genera que yo fácilmente no viva la frustración y entonces me escape con el consumo o con la distracción de otras cosas, ¿verdad? Y también dice Octavio Paz que la drogadicción es una forma moderna de esclavitud. Y si se quiere solucionar el consumo el problema de la drogadicción, hay que reformar la sociedad misma con sus fundamentos sociales y espirituales. Mucho de nuestra cultura, los mensajes que tenemos de nuestra cultura actual, del consumismo acelerado, generan la adicción. Yo no sé vivir lo que es la frustración y entonces ahí voy y caigo en el consumo de sustancias. Un enfoque que nos da mucha claridad para entender cómo se generan las adicciones es el modelo de factores de riesgo y factores de protección. Es una especie de balanza. Cuando la persona crece en un ambiente que le provee elementos de apoyo para su adecuado desarrollo psicoemocional, la persona se va a ver más fortalecida en su capacidad de responder ante la vida. Esto le vamos a llamar resiliencia. Y dentro de estos factores protectores vamos a entender que existen aspectos relacionados particularmente con su biología, pero también con aquellos aspectos que tienen que ver con la educación, el tipo de familia, el tipo de apoyo socioemocional que recibe de la familia, pero también ambientes, y me refiero a ambientes al barrio, a la cultura, a las modas, etcétera, que sabemos que cuando estas tienen una orientación hacia la salud, van a ser favorecedores de comportamientos favorables hacia la responsabilidad, hacia el crecimiento y hacia el desarrollo. Sin embargo, también podemos hablar que dentro de los factores de riesgo se encuentran el vivir en condiciones que no son propicias para este desarrollo y tiene que ver con pautas familiares, a veces de malos ejemplos, de maltratos, de abuso, de la carencia de elementos de soporte que proveen los padres de familia para este desarrollo. También podemos hablar de estos factores genéticos, la presencia de problemas entre los padres, los abuelos, entre la familia. Este sería un aspecto importante. Y particularmente dentro de los factores de riesgo, aquellos que tienen que ver con el medio ambiente, la cultura, la moda, el grupo en el que se pertenece. Y en términos generales identificamos que hay grupos que favorecen el consumo y hay otros que favorecen más bien ciertos comportamientos saludables. Hoy en día sabemos que de acuerdo a las características que cada persona tenga o puede ser resiliente, donde existen factores protectores o estar más expuestos cuando estos factores de riesgo están presentes a lo largo del desarrollo y particularmente se van a manifestar particularmente en la adolescencia. Estamos hablando de las adicciones, los problemas que generan en una familia o en un grupo social y, sobre todo, cómo tratarlas. Quisiera preguntarles cuáles son las emociones y los mecanismos que frenan la expresión de las emociones. Muchas gracias, doctor Ponce. Decíamos que las adicciones es la no expresión sana de nuestras emociones. Es claro definir que todo el mundo cree que emociones y sentimientos es lo mismo. No, las emociones solamente son 5 y los sentimientos son una emoción más una interpretación. Por eso el ser humano es el único que vive los sentimientos, porque es el que crea pensamientos sobre las emociones. Pero en las emociones yo puedo tener un perro junto a mí y yo percibo y él percibe de mí el miedo,
la alegría, la tristeza, el enojo y el afecto. La famosa MATEA son las iniciales. Miedo, y les voy a dejar de tarea, miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. ¿Cuál de estas 5 emociones yo no expreso de una manera libre y espontánea? Si no las expreso, ahí estoy con un problema de adicción, ¿verdad? Entonces necesito recuperar mi capacidad de autoexpresión, dice el desarrollo humano. Porque cuando yo no, por ejemplo, no me permito llorar, porque los hombres no lloran y tú no debes llorar, cuando yo recupero esa capacidad de llorar, no estoy aprendiendo, estoy recuperando mi capacidad de autoexpresión, porque de pequeño yo fui libre, y de pequeño yo lloraba cuando me sentía triste o cuando me sentía con algún dolor, ¿no? Y ya cuando crezco no debo de llorar. Entonces yo recupero esa capacidad de autoexpresión, y es maravilloso como cuando trabajamos. Los grupos de Alcohólicos Anónimos dicen la recuperación de la primera etapa se da cuando dejo de tomar, pero la verdadera recuperación o la recuperación de la segunda etapa, la verdadera sobriedad, la recupero cuando logro vivir la serenidad. ¿Y qué es la serenidad? El manejo sano y adecuado de mis emociones. Yo expreso lo que estoy sintiendo de una manera libre. Y puedo también expresar mi enojo si lo tengo, pero claro, respetando al otro, de una manera adecuada, ¿verdad? ¿Qué relación tienen las emociones con las adicciones? Es un tema muy importante. Tradicionalmente se dice entre los grupos de Alcohólicos Anónimos que el alcoholismo es una enfermedad emocional, una enfermedad de las emociones. Y esto tiene mucho sentido porque sabemos que cuando una persona está consumiendo en exceso y fuera de control alguna sustancia de carácter adictiva o está cayendo en un comportamiento adictivo, generalmente está buscando una salida para manejar algunas emociones desagradables. En ese sentido sabemos que las sustancias provocan un efecto y dependiendo de la característica que tenga esta sustancia, en algunos casos va a aliviar la tensión emocional con un efecto ansiolítico, por ejemplo, sería el caso particular de la marihuana. En otras va a provocar un estado de activación en personas que tienen depresión y particularmente al aumentar la actividad del sistema nervioso, la persona va a experimentar una sensación agradable, de emociones de alegría, etc. Por eso en muchas fiestas se utilizan sustancias como el alcohol para la diversión o algún tipo de sustancias conocidas como las tachas, por ejemplo. En ese sentido sabemos que también las personas que experimentan una ansiedad extrema con tendencias violentas van a buscar, por ejemplo, alguna sustancia depresora como la heroína, la morfina, para aliviar sus estados emocionales. En términos generales sabemos que cuando una persona es incapaz de manejar sus estados emocionales de tristeza, de rechazo, por ejemplo, cuando se siente deprimido, cuando siente mucha ansiedad o miedo a situaciones del futuro, va a tender a buscar una manera de automedicarse y es buscar una salida. Lamentablemente esta salida terminará siendo más complicada porque conforme más se acostumbra a esta salida de sus problemas emocionales, queda atrapado y con el tiempo ya no solamente tiene los problemas emocionales, sino también los problemas que va a generar el consumo o la dependencia de alguna sustancia que sabemos va a llegar a provocar serias alteraciones en sus relaciones, en su familia, en sus relaciones laborales, en sus aspectos de responsabilidad, y esto sin duda va a terminar agravando mucho más los problemas emocionales. Por ello, la importancia que puede tener para el tratamiento de las adicciones un adecuado manejo, comprensión, conocimiento de los aspectos emocionales y el fortalecimiento de aquellas habilidades de la persona para poder desarrollarse adecuadamente, buscando mejores maneras de enfrentar la vida con herramientas que le permiten de alguna manera lidiar socialmente de manera más exitosa con proyectos, con objetivos, con logros. Esto sin duda es un trabajo que se hace en los aspectos terapéuticos, donde se busca particularmente fortalecer la capacidad del individuo de ser resiliente en la vida. Por lo tanto, los aspectos emocionales tienen un aspecto fundamental
cuando hablamos de adicciones. Al doctor Jaime Ponce quisiera preguntarle, ¿cómo se previenen las adicciones? Bueno, las adicciones, como comentamos, es la no expresión sana de mis emociones. Una manera de prevenirlo es que yo desde pequeño, yo como papá, ¿verdad?, que estoy escuchando esto, le dedique a mi hijo a tiempo y ya ahorita afortunadamente ya no se ve mucho en los niños nuevos, en los jóvenes, el que no llore porque parece vieja si llora. Todavía se da, pero ya menos cada vez en las comunidades más bien rurales, pero en la ciudad ya no. Entonces hay que dejar que el niño exprese sus emociones de una manera sana y también poner límites. Hay que educar al niño a que aprenda a vivir la frustración, como decimos. Si el niño quiere algo, no, y que sepa que a veces el no significa me espero y me aguanto, ¿no? Nosotros en mi caso, yo por ejemplo fuimos 13 y yo era de los chicos hombres, los baños eran primero para las mujeres, segundo para los mayores y después para mí, entonces aprendes a vivir la frustración. Entonces así hay que hacer ahora. Ahora el niño tiene su televisión, tiene sus juguetes, tiene todo y no aprende a vivir la frustración. Hay que ponerle límites a los niños, que sepan ellos que la vida es sí y que la vida es no. Por ejemplo, los duelos. Ahorita he visto con tristeza que se mueren los abuelitos y no llevan al nieto que tiene 5. No, ¿para qué lo lleva? Sí, que él viva y va a llorar y va a ver. Y él capta y aprende a que a su abuelito ya se fue, ¿verdad? A vivir la frustración. O cuando se les muere una mascota. Todo eso hay que aprender a que los niños vivan la frustración. Otra cosa muy importante para que los niños aprendan a vivir, recuperen su capacidad de autoexpresión y a vivir la frustración y a crecer sanos, es que yo comparta parte de mi tiempo con él, pero no solamente jugando con él. También, bueno, cuando juego yo, a veces él gana, a veces gano yo, y que él aprenda, no, hijo, está bien que te enojes porque perdiste, pero manéjalo de otra manera, no estés 2 días enojado o triste, ¿no? A manejar sus emociones. Y también que yo dedique, por ejemplo, si tengo 2 hijos o 3, que yo dedique una tarde, 2 horas de un día a la semana, pero que lo cumpla, aunque tenga mucho trabajo, de estar con él. Que mi hijo sepa desde los 6, 7 años que yo tengo los jueves de 4 a 6 para él. Y entonces yo salgo a convivir con él, me voy al jardín o me voy a algún lugar a tomar un cafecito, lo que sea, platicar con él para ahora sí practicar lo que se llama la autorrevelación. Yo puedo platicar con él y decirle, no, mira, pues cuando yo tenía 14 años empecé a salir con tu mamá y ¿qué crees? No podíamos salir solos, tenía que estar la hermana de ella, tu tía, estaba ahí, porque no podíamos salir solos. Ahora ya eso ha cambiado. ¿Eh? ¿Y tú qué onda? ¿Tú cómo vas? Y empecé el muchacho a platicar para que siempre se mantenga esa comunicación entre los dos. Muy amable, muchas gracias, doctor. Y al maestro Castrejón, la misma pregunta. ¿Qué puede hacer una familia para prevenir las adicciones antes de que aparezcan? Sin duda ese es un tema fundamental, sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde sabemos que los factores de riesgo están presentes en una cultura de un mundo orientado hacia el consumo, hacia el placer inmediato, hacia objetivos inmediatos de mucha velocidad. El tema de la prevención constituye sin duda un tema que debe ser relevante tanto para los padres de familia, los maestros, como autoridades en general. Tradicionalmente se ha pensado que la prevención es hablar de las drogas, es advertir sobre los peligros de las mismas y es tratar de que los jóvenes rechacen las drogas. Este es un enfoque equivocado porque hablar de las drogas no sirve. Incluso en muchos casos hablar de las drogas más bien aumenta la posibilidad de consumo o de experimentación. Hablar de los riesgos de las drogas tampoco sirve en una sociedad donde los jóvenes tienen mucha información y a veces información que se opone a la información científica. Por lo tanto, la prevención de las adicciones es un proceso que debe de iniciar desde las primeras etapas de la vida. Esto es importante. Y debe de iniciar particularmente con ciertas pautas en las primeras etapas de la vida, que tiene que ver con hábitos, que tiene que ver con formas de manejo de situaciones adversas. Esto es un aspecto muy importante y todo esto
se relaciona con lo que podemos denominar habilidades socioemocionales, habilidades para la vida, y es desarrollar aquellos aspectos que van a ayudar a la persona a enfrentar situaciones de estrés, a relacionarse con las personas con otras personas de una manera más empática, a buscar propósitos en la vida a través del esfuerzo, a través de la dedicación, aspectos también que tienen que ver con el adecuado uso del tiempo libre, y me refiero a aquellas actividades, por ejemplo, deportivas, etc. Por supuesto, también la prevención de las adicciones tiene que ver con el compromiso de la sociedad para proteger a los jóvenes, y me refiero a medidas de carácter legal, como promover que los jóvenes no tengan acceso a drogas, no accedan a toda esta cultura de la diversión a través de sustancias. Esto implica un serio compromiso de las autoridades, de la sociedad, etc. En términos generales, prevenir las adicciones, más allá de hacer que los jóvenes rechacen las drogas, es promover que los jóvenes sean resilientes, teniendo la capacidad de enfrentar situaciones críticas que se van presentando a lo largo de su desarrollo, y prepararlos para que sean jóvenes exitosos, felices y triunfadores. Muchas gracias a nuestros dos ponentes. Yo de verdad quiero agradecer el tiempo y la experiencia que ellos nos han podido transmitir, porque para muchas familias esto significará una luz como la de un faro en mitad de una noche oscura, que les devuelva la esperanza de darles salud y buena calidad de vida a todos los miembros de su familia. Gracias a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Gracias al equipo de Dora Pérez y a nuestra directora general, Claudia Ivonne Hernández, de Radio y Televisión Querétaro. Hasta la próxima.